Con nosotros, nuestra amiga Goldie Cat Samson, una mexicana que es a la vez yoetze talajá y especialista y consejera en fertilidad. Goldie, explícanos un poco qué es una yoetze talajá y cómo llegaste a tener este trabajo, además de la consejera en fertilidad. Hola, estoy muy contenta de estar aquí hoy. Em, Originalmente soy de México, crecí en México hasta los 18 años y después hice Aliyah a Israel. Estudié ahí mi licenciatura y maestría en Barilán, en Historia Europea, y después seguí mis estudios en Ishmat, que es un centro para estudios avanzados de Torah para mujeres. Entonces, una Yoetze Talajá es una mujer que estudió en nivel muy alto la halajá, la ley judía, todo lo que tiene que ver con pureza familiar, nidá, todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de la mujer y donde esto se encuentra con la halajá. Y tenemos, por un lado, estudiamos halajá a nivel muy alto, pero también tenemos clases de doctores en fertilidad, sobre abuso, sobre trastorno obsesivo compulsivo, sexólogos, psicólogos, muchísimas cosas. Y la idea es que no soy doctora y tampoco soy psicóloga, pero llegan a mí mujeres muchas veces con preguntas que tengo que entender de dónde viene. No siempre lo que nos preguntan es realmente la pregunta. Tengo que entender qué hay detrás y poder dirigirla en la dirección correcta. Por ejemplo, puedo decirle, ¿sabes qué? Creo que este es un problema médico, recomiendo mucho que vayas a ver a tu ginecólogo. Puedes decir, ¿sabes qué? Suena que entre tú y tu pareja vale la pena tal vez que vayan a terapia de pareja y vean cómo arreglarlo. Todo tipo de cosas que la idea es que yo sepa encaminarlos y para eso necesito tener suficiente información y la sensibilidad para entender qué es lo que realmente está detrás. Después de eso me especialicé en infertilidad y eso es que trabajo, como yo, etcétera, también, pero también principalmente en el área de fertilidad. Y la idea es, trabajamos con un grupo aquí en Israel que se llama Keren Geffen, que da apoyo psicológico y emocional a mujeres y a parejas que están pasando por infertilidad. Y la idea es que cuando vienen conmigo, tengo todas las respuestas en un solo lugar. Quiere decir, no soy doctora, obviamente, pero tengo que conocer suficiente de los tratamientos de fertilidad, todo lo que se hace para entender de qué está hablando y también decirle cuál es la posición de la halajá en una situación específica y ofrecerle el apoyo psicológico y emocional que es muy importante y también dirigirla a donde puede recibir más apoyo. Y también checar que esté conforme a la alajá, me imagino. Claro, claro, los tratamientos de fertilidad traen con ellos muchas preguntas. Eh, Han habido muchos avances en este campo, entonces son desde preguntas más sencillas, llegan hasta preguntas mucho más complejas, de reproducción a través de terceros, de donación de óvulo, de donación de esperma, de madre subrogada. Entonces, y entre más complejo es, más preguntas hay de la alajá, pero es definitivamente posible tener tratamientos de fertilidad y también seguir la halajá y para eso estamos aquí. ¿Cómo Israel enfrenta esta situación en la que es una potencia tecnológica de innovación que abre nuevos y desconocidos horizontes para sus habitantes y muchas veces para el mundo? Y a la vez es un Estado judío que parte de la ley judía y que eventualmente implica limitantes específicas. Eh, Mira, en general, yo creo mucho que en la tecnología en general y en la tecnología de reproducción asistida todavía más, es muy importante que con los avances científicos también venga una discusión sobre ética, una discusión sobre qué es correcto y qué no es correcto hacer. Incluso dejemos un segundo a la religión de lado. Todos los países deben de tener leyes y todos los países deben de
tratar y a fondo y de manera muy seria todos estos avances. Para darte una idea, lo que se llama surrogacy o madre subrogada o vientre rentado o todo tipo de nombres que le dan, hay países que no lo permiten porque lo consideran tráfico humano. Entonces, tenemos que entender que en todas estas cosas hay muchas preguntas éticas y tener estos avances tecnológicos sin la discusión ética y sin la limitación de la ley puede ser muy, muy problemático. Entonces, en sí, tener limitaciones no es una cosa mala. Yo creo que es una cosa buena y necesaria. Ahora, en el caso específico de Israel, por un lado, están realmente a la vanguardia de lo que está sucediendo en la reproducción asistida, como en tantas otras áreas. Hay avances impresionantes y muy importantes. La relación entre la ley judía y la ley de Israel hoy en día es interesante. Definitivamente la ley en el Estado de Israel hoy toma en cuenta a la ley judía, a la ley religiosa, pero no son idénticas para nada. Hay en muchas cosas que difieren y también eso tiene su parte importante, interesante. Tengo que decir que con toda la discusión que hay ahorita en el mundo sobre si Israel va a seguir siendo una democracia o no va a seguir siendo una democracia, un país judío, un país no, los que realmente conocen la ley y tienen más familiaridad se dan cuenta que en realidad no hay ningún riesgo de que Israel no siga siendo una democracia, porque las leyes se toman en cuenta también con la responsabilidad que tenemos a nuestro pasado, a nuestra religión, a la halajá, pero las leyes también toman mucho en cuenta las necesidades del país de hoy, con un país, sí es cierto, judío, pero también democrático, también con minorías, también con una gran parte de la población que no es ortodoxa o no es religiosa, parte es tradicional, parte no, y la ley del Estado de Israel toma todo esto en cuenta y llega a conclusiones, en mi opinión, muy interesantes. Ahora, perfectas, nada es perfecto, pero en este campo, entre más hay avances, debe de seguir habiendo este debate y cada vez se debe de ir arreglando y perfeccionando de acuerdo a cómo la realidad se desarrolla. Sí, porque en México dijeron mucho que era una zona gris la ley, ¿no? ¿Es lo mismo en Israel? Para nada. Israel hay legislación muy, muy cuidadosa. En mi opinión, no se hace lo correcto. En vez de decir no puede haber un vientre subrogado o no puede una persona cargar el bebé de otra pareja, entienden que hay casos en los que médicamente es necesario, pero se ocupan mucho de evitar la explotación de la mujer que va a cargar el bebé, de que tiene que cumplir, no es cualquier persona que simplemente quiere, sino que tiene que cumplir necesidades médicas reales. Existen contratos muy claros en los que se determina qué es lo que puede pedir la pareja que son padres genéticos del bebé y por el otro lado, cuáles son los derechos de la mujer que está cargando el bebé. También la pregunta de remuneración, si se paga o no se paga un servicio así, es controversial. Por un lado, la gente dice está haciendo un sacrificio grande y debería ser pagado. Por el otro lado, no queremos que se convierta en un business. Entonces, en Israel recibe pago por su pérdida de tiempo de trabajo, recibe un pago por las cosas específicas que ella no está recibiendo en el proceso, pero no es algo que va a convertir a alguien en millonario. No es algo que una mujer va a decir, voy a hacerlo porque así me voy a salir, digamos, de una situación económica difícil. Entonces, diferentes países deciden si sí puede ser remunerado o si no, si tiene que ser una cantidad específica, pero en Israel esa parte está muy, muy clara en la ley, de la misma manera que donación de óvulos está muy, muy claro en la ley. Donación de espermas también está porque hay bancos de esperma. En mi opinión, falta un poquito de legislación ahí porque no siempre hay suficiente conocimiento en todas las clínicas de dónde otra persona, la misma persona donó, y eso se debería de tener con más control, pero está en proceso. Podemos decir que en Israel definitivamente no está en área gris. Se permiten estas cosas, pero con mucho, mucho control para evitar abusos y para evitar explotación y sobre todo para no olvidar que estamos tratando de crear nuevos seres humanos, no de una máquina que con bloques construye algo. Sí, ¿y cuál es el estatus de estos bebés?
por ejemplo, un bebé, una mujer que está divorciada y que decide tener un bebé eh, con un donante, ¿no? ¿Cuál es el estatus de estos bebés según la halajá? Porque es fuera de un matrimonio, está complicado, ¿no? Sí, es una pregunta desde el punto de vista religioso. Primero voy a decir desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, una mujer que no tiene pareja puede tener un bebé con una donación de esperma. Es muy importante entender, en Israel si se hace a través de donación de un banco de esperma, entonces no hay problema. Pero si llegan a un acuerdo, digamos, una amiga y un amigo que él dice, yo te presto el esperma, pero ¿sabes qué? No tomo ninguna responsabilidad por el bebé, es tuyo, yo nada más. Es importante saber que, de acuerdo a la regla de Israel, eso no existe. Si alguien dona su esperma no a través de un banco de esperma, puede en el futuro decir que el bebé es suyo y tiene derecho, y la madre también tiene en el futuro derecho de decir, me debes dinero para sostener y mantener a este bebé. Entonces, la única manera en que uno realmente puede no tener relación con ese bebé legalmente es a través de un banco de esperma. Entonces, no en todos los países, en Israel así es la ley. Y tú pusiste la pregunta de que hay una línea fina entre tratar de concebir un bebé por reproducción asistida y jugar a ser Dios. ¿Hasta dónde se pueden manipular los genes sin fallarle a la fe judía y a Dios? Esa es una pregunta interesante. También creo que es importante separar entre lo que es la halajá y la filosofía que está detrás de la halajá, porque incluso si se hace algún paso específico que no se considera prohibido por la halajá, es importante hablar de esto y decidir a qué grado. Todos tenemos miedo de los bebés perfectos que uno va a manipular, su altura y su peso y el color de sus ojos y el color de su pelo y la inteligencia. Entonces, podemos empezar por decir que no siempre sabemos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Cada vez que creemos que ya entendimos todo y ya tenemos el genoma humano completamente claro, lo desciframos, nos damos cuenta que es mucho más complejo de lo que creíamos. Entonces, primero hay que ir con cuidado, porque realmente no sabemos, y no sabemos si alterar un gen afecta a otro, no sabemos. Y hay muchas cosas, por ejemplo, el color de ojos, que se creía que es algo muy sencillo y vamos a encontrar dónde, y ya lo cambiamos y punto, resulta que es en más de un gen, parece que son 3 genes diferentes. Entonces, muchas de nuestras características no son así de fácil como, vemos el DNA, aquí está el color de pelo, lo cambio y punto. Es mucho más complejo que eso. Eso es desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista ideológico y de la idea que hay detrás, yo creo que siempre está, cada vez que tenemos nueva tecnología, está el miedo de que esto va a traer al final del mundo y tenemos que tener cuidado y tenemos que controlarlo. Pero creo que siempre la tecnología viene primero y después la gente empieza a pensar sobre ella, y empieza a pensar dónde la debemos limitar y de qué manera. Puedo decir que, por ejemplo, en Israel no se permite escoger el género del bebé exactamente por esa razón. Fue una de las preguntas que tuvimos en el panel que hicimos en conjunto con Shaarei Tzedek y los amigos de Shaarei Tzedek en México y con los Rabanim de Puá y Atikva. Esta era parte de lo que se estaba discutiendo. Entonces, hay diferentes casos. Cuando hay una enfermedad ligada a alguno de los sexos, entonces obviamente está permitido. Cuando uno ya está haciendo fertilización in vitro y también diagnóstico genético preimplantacional, que quiere decir que están checando el embrión por una enfermedad, por alguna otra cosa, entonces todavía se puede decir si, digamos, que los embriones están en misma calidad, porque no siempre todos tienen la misma calidad, ya están haciendo todo esto, entonces tal vez pueden escoger si da igual si quieren un hombre o una mujer. Pero la idea de gente que simplemente va a hacer fertilización de in vitro y el diagnóstico genético implantacional y todo eso simplemente por escoger género, desde el punto de vista ético y moral es más complicado.
Y entonces tenemos el ejemplo, en México entendí que eso se hace, que existe la posibilidad de hacerse porque uno paga de manera privada por los tratamientos y que uno lo escoge. En Israel eso no está permitido. Lo consideran parte de jugar a Dios, parte de diseñar el bebé perfecto. Se puede, si uno tiene 4 hijos del mismo sexo, y puede mostrar que tiene, o sea, realmente dificultad emocional y psicológica seria por ese hecho, puede pedir permiso y hay todo, tiene que pasar todo tipo de burocracias y entonces deciden si sí le permiten o no. Entonces, existe la posibilidad, pero se tiene que cumplir con muchas cosas y definitivamente no es así fácil, el que quiera lo puede hacer. O sea, es muy personalizado, ¿no? Cada caso se estudia aparte, ¿no? Y como lo dijo el profesor Jonathan Halevi, lo dijo en su plática cuando en este debate, que en Israel se considera como el primer paso de que uno diseña su propio bebé. Y por eso se considera algo que no está permitido por la ley, salvo casos muy, muy específicos. Obviamente, por razones médicas es otra cosa. Y cuando no, salvo casos muy específicos, pero en general no. Pues qué interesante. En materia de fertilidad y reproducción, ¿qué es lo que la ley judía prohíbe estrictamente y qué se permite? Eh, Nuevamente, yo creo que tiene mucho que ver con el caso específico y también la verdad es que no creo que puedo decir esto está absolutamente prohibido y esto está absolutamente permitido. Creo que en general la ley judía permite muchos de los tratamientos y muchas de las cosas que existen hoy en día. La pregunta es en qué circunstancias y también cómo manejarlo de manera correcta. Por ejemplo, está permitida la donación de óvulo y está permitido la madre subrogada, pero la pregunta es quién es la madre de acuerdo a la halajá. Y en ese caso se tendría que ver con cuidado. El bebé, digamos que la madre que lo carga es judía, pero el óvulo no es, y viene de una madre no judía, o al revés, que la donación de óvulo es de una madre judía, pero la que lo carga no es. Y la pregunta es si el niño es judío o no, si va a requerir de conversión o no. Entonces, nuevamente, no está diciendo está absolutamente prohibido, está diciendo hay todo tipo de consideraciones y se deben de tomar en cuenta. En general, cuando llegan las parejas conmigo a preguntar, eso es lo que hago. No les digo, esto está absolutamente prohibido, esto está absolutamente permitido, sino cuál es la situación en la que están. Esta es la información y ellos van a tomar la mejor decisión, pero informados. O sea, no quiero que nadie tenga un hijo ahorita y en 20 años de repente se acuerde que, uy, el niño no es judío y necesita conversión para casarse con un judío. Quisiera que lo sepan de antemano para que sepan esto sí lo quieren hacer, esto no, y si sí, cómo manejarlo, que no acaben estando en una situación que no veían antes o que no pensaban. Tratamos de darles toda la información que podemos para que tomen decisiones inteligentes e informadas. Goldie, ¿cuál es el caso más difícil que te ha tocado a ti, eh, digamos, juzgar o tratar en cuanto a este tipo de casos de fertilidad y reproducción? Entonces, primero quiero Te, decir que yo, te volviste a bajar. ah, perdón, quiero decir que yo no tomo las decisiones sola. Cuando es cosa de información, yo la doy. Cuando necesito, tenemos rabinos con los que trabajamos y consultamos. Y entre más grande y seria es la decisión, entonces más siento que no es algo que yo puedo tomar sola, sino que consulto y pregunto. Tengo un grupo de yoatzot también que son muy buen apoyo. Trabajamos con una doctora de IVF para que nos dé la información médica si es que es necesario. Entonces, tenemos mucho apoyo y es parte de lo que está muy bien en este trabajo, porque a veces son decisiones grandes y importantes y no queremos tomarlas solo. Eh, la verdad es que las preguntas más difíciles que he tenido eh, son difíciles no del punto de vista de la tecnología que se usan, sino desde el punto de vista emocional y es tratar con mujeres que pasaron abuso sexual, que desafortunadamente ya sabemos que, o sea, sabemos que tiene muchos efectos y puede tener efecto psicológico y efecto emocional,
pero incluso hemos visto que también tiene efectos en infertilidad. Y sí, eso no es qué simple. interesante. No es nada simple. En Israel existen ya 2 hospitales que tienen programas especiales para mujeres embarazadas que sufrieron de abuso sexual, que las acompañan durante todo el proceso. Lo que pasa es que muchas veces las víctimas de abuso sexual, incluso si fueron a terapia, incluso si lo superaron, incluso si están viviendo su vida bien, todo lo que tiene que ver con embarazo y parto les trae de regreso muchas cosas y es un proceso que no es fácil y la infertilidad no es fácil para nadie, pero cuando además tienen todo este peso emocional detrás es todavía más complicado. Pero es importante saber que el mundo cada vez es más consciente de eso. Ya sabemos, primero, también, y esto lo digo a mujeres si es que se sienten cómodas y están en tratamientos de fertilidad, que compartan con su doctor que fueron víctimas de abuso, porque eso puede ayudar en el tratamiento, puede ayudar a entender qué está pasando, puede ayudar con el diagnóstico, entonces es importante saberlo. Y también cada vez hay doctores y hospitales que son más conscientes de qué quiere decir todo esto para ofrecer el apoyo necesario. Pero aún los médicos hombres pueden entender qué es lo que le pasa a Eh, una mujer víctima de abuso sexual. Primero, desafortunadamente, o sea, los números de abuso son muy altos. Dicen que 1 de cada 4 mujeres en el mundo, o incluso 1 de cada 3, sufre de abuso sexual en algún momento en su vida. Pero desafortunadamente también 1 de cada 6 hombres. No estamos hablando que sucede nada más a las mujeres. Entonces, sí estoy de acuerdo que en mucha parte de cómo recuperarse, estar con otras mujeres y mujeres que entienden qué quiere decir, pueden ayudar, pero yo no creo, a más que la mujer diga yo específicamente nada más quiero una doctora que sea una mujer, no creo que los hombres no puedan ofrecer este apoyo. Hay hombres muy sensibles, entre más los informamos, entre más están preparados y conscientes, mejor, pero no creo que específicamente solo sean mujeres a las que puedan dar este apoyo y tener la sensibilidad. ¿Y qué te parecieron las organizaciones que hay en México en cuanto a apoyo a las mujeres que sufren problemas de fertilidad? ¿Qué te pareció toda esta organización que a mí se me hace increíble? Me hizo muy buena impresión. Trabajé de cerca con 2 de ellas, con PUA en México, con el rabino Daniel Credi y el rabino David Habas, y ambos recibieron entrenamiento en PUA en Israel y veo que hacen muy, muy buen trabajo en la comunidad, con mucha sensibilidad y mucho sentido común y claro, con cuidado de seguir la halajá. Y también conocí a Tikva, que da también apoyo emocional y también apoyo económico cuando las parejas lo necesitan. Y ambas organizaciones me hicieron muy buena impresión y estoy contenta que la comunidad las tiene y que les pueden ayudar. Ahora, tú como Yoetze Talajá, la tecnología está cada vez más adelantada, ¿no? ¿Y cómo ustedes, las Yoatzot, así se dice, Yoatzot, Sí, se actualizan en cuanto a este adelanto tremendo de la tecnología? entonces, nosotros nos vemos, tenemos juntas, una cada 3 o 4 semanas, y en ellas recibimos o alguna clase sobre cómo están avanzando las tecnologías médicas, o más información sobre el aspecto emocional psicológico, más información sobre Alajá. Hay clases específicas en las que nos sentamos también con los rabinos de Nishmat a hablar de diferentes casos que hemos encontrado y cómo tratarlos, pero nos queda claro que este es un área en la que todo el tiempo hay avance y uno se estanca si no sigue estudiando. Entonces es algo que constantemente estamos estudiando y viendo y procesando para ver que cada vez, primero que incluyamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y también cómo nos podemos profesionalizar cada vez más, aprender de situaciones en las que no sabíamos o algo que es nuevo para nosotros o
que queremos hablar entre nosotras y aprender para el futuro, pero es algo que constantemente estamos adquiriendo más información y aprendiendo más. La Torah es eterna en el sentido de que siempre aplica a una situación. No importa cuánto esté cambiando el mundo, siempre hay respuestas. Hay que trabajar, hay que encontrarlas correctamente, pero si hay un mensaje que quiero mandar a la gente que vea esta entrevista es de que siempre hay respuestas, pregunten, y ese es el trabajo de los rabinos, de los rabanim en cada generación, de todos los que tienen que ver con la halajá, ver cómo aplica nuestro mundo cambiante y encontrar las respuestas que son relevantes para hoy. Pues muchas gracias, Goldie. Es un orgullo tener una mexicana en este puesto y haciendo un trabajo tan importante en Israel. Así que pues estaremos al pendiente para hacer otra entrevista más adelante con más, cuando tengamos más avances en la tecnología y más preguntas. Con mucho gusto. Me Muchas dio mucho gusto gracias. estar aquí hoy. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.